Bienvenidos al proyecto de fortalecimiento a la MIPYME a través del establecimiento de incubación de emprendimientos en Guatemala. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio de Economía del Gobierno de Guatemala y al Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ICDF, Taiwán. Nos encontramos en el módulo 8, sitios web y comercio electrónico. En la sección número 1 vamos a ver la diferencia entre SEO y SEM y también cuáles son los distintos tipos de campañas que podemos encontrar en Google Ads. Cuando nosotros hablamos de SEO, tenemos que entender qué es el SEO. El SEO, por sus siglas en inglés, es Searching Engine Optimization, es decir, la optimización que nosotros vamos a hacer para los motores de búsqueda. Tenemos que comprender que el SEO es la práctica para poder utilizar herramientas, técnicas, inclusive, por ejemplo, la construcción de un sitio web, todo el tema de navegación, campañas, enlaces y todas las acciones que están relacionadas para poder construir un sitio. Voy a utilizar este ejemplo, playeras con serigrafía, para lo siguiente. Entonces, comprendiendo SEO, no es esto de acá, sino es lo que nosotros vamos a lograr de forma orgánica, es decir, todo lo que no es pagado. Entonces, cuando comprendemos que SEO es todo lo orgánico, es decir, todo lo que no es pagado, no es aquello donde nosotros vamos a pagar publicidad, sino es todo lo que nosotros vamos construyendo. Por otro lado, tenemos que comprender que es SEM. SEM, por sus siglas en inglés, es Search Engine Marketing. Entonces, básicamente es la mercadotecnia o el marketing aplicado a buscadores en Internet. En este caso, Google. Aquí tenemos un claro ejemplo de esto. Este primero, que dice anuncio, que dice serigraficaasencio.com, es un anuncio. Entonces, nos damos cuenta que de forma orgánica no hubiera estado ahí, sino que está en esa posición porque hay publicidad pagada. Sin embargo, el segundo puesto, Facebook, después tenemos tercero, Facebook, que nos está direccionando a páginas de empresa, y el tercer lugar tenemos a Serigrafía Novoplast. Luego tenemos un apartado de fotografías, tenemos OLX, un área de mapa también. Va a depender del tipo de búsqueda que nosotros estemos haciendo para que esto esté arriba o abajo. Nos vamos a dar cuenta que también tenemos videos, dependiendo del caso, como les decía, el tipo de búsqueda. Tenemos Pinterest y aquí abajo también tenemos otro anuncio. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo de esta diferencia entre SEO y SEM. Nos damos cuenta, Serigráfica Asensio no está dentro de las primeras páginas, sino que está en esta posición. Y es importante que nosotros caigamos en la cuenta y tomemos en cuenta que más del 90% de las personas, si no lo encuentran en la primera página de Google, es muy raro que lleguen a avanzar a la segunda página. Entonces, tenemos estos dos anuncios, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo, que es imagenserigrafica.com. Si ustedes se dan cuenta, ninguna de estas dos páginas de anuncios están de forma orgánica. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay espacios o categorías en donde nuestro producto puede ser que esté muy saturado en el mercado o bien que nuestro sitio no esté bien construido como para poder estar dentro de las primeras posiciones. Entonces, si nosotros no logramos estar de forma orgánica en las primeras posiciones, es importante también que nos empecemos a posicionar por medio de los anuncios de Google. Voy a hacer clic en este anuncio de acá y lo voy a abrir. Voy a abrir también, por ejemplo, el de novoplast.gt para que nosotros veamos cómo poder hacer una auditoría de este sitio. Nos damos cuenta que la que abrimos de primero, imagenserigrafica.com, aquí tenemos su sitio. Para poder realizar una buena
auditoría, yo te recomiendo SEOquake. Hay herramientas mucho más robustas, pero con la versión gratuita de SEOquake te aseguro que puedes salir adelante. Yo ya lo tengo en extensiones, tú lo colocas en tu navegador y en este caso hacemos un par de clics y nos dice todos los elementos que incluyen una auditoría SEO para nuestro sitio. Aquí tenemos, por ejemplo, 11 elementos superados, 5 con error y 6 con advertencia. Les recuerdo, estamos viendo imagenserigrafica.com. Podemos ver la URL, si el sitio funciona, si tiene un título, una metadescripción, palabras clave meta, encabezados, imágenes, la relación de texto y HTML, los marcos, un formato flash, los microformatos, el esquema, todo el tema de gráficos, la compatibilidad con dispositivos móviles, que eso sí tiene que ser indispensable en todo sitio actualmente. El cumplimiento del sitio, que aquí vamos a ver temas de mapa dentro del sitio, idioma, codificación, si está incorporado Google Analytics, si tiene algún favicon, todo esto nosotros lo tenemos que ir evaluando. Entonces, nos damos cuenta que esta página tiene varios aspectos que podemos ir corrigiendo. Sin embargo, voy a agarrar ahora la otra que nosotros habíamos visto, que era Novoplast. Y aquí tenemos pues varios ejemplos. De igual manera, haré un par de clics para que nosotros podamos ver la auditoría SEO. Nos damos cuenta acá que tenemos 17 elementos superados, 2 con error y 3 con advertencia. Si lo comparamos, nos vamos a dar cuenta que la segunda página, es decir, la que está posicionada de una forma orgánica, tiene características que ya fueron superadas y que son relevantes para los navegadores. En este caso, a pesar de que estamos en esta cuarta posición, podemos ir mejorándolo todavía aún más. En este caso, agregando una metadescripción, colocando palabras clave meta, mejorando las imágenes también, incorporando más texto. Pero es importante que nosotros veamos cuáles son los elementos que se utilizan para una auditoría SEO. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros veamos cómo está construido nuestro sitio, vamos a poder desarrollarlo de una mejor manera. En la medida que nosotros desarrollemos bien nuestro sitio, podamos construirlo, nos vamos a dar cuenta que sí, efectivamente podemos estar en un tercer, cuarto, quinto lugar, pero mientras más arriba estemos posicionados dentro del navegador, va a ser mucho mejor para nuestro negocio. Entonces, es importante que nosotros veamos que así como acá, el mismo navegador nos indica que es un anuncio. Entonces, ¿en quién vamos a confiar más? ¿En un anuncio o en una página que está bien posicionada de forma orgánica? Hay que tomar en cuenta que hay mercados o tipos de productos que ya están muy saturados y posicionarse en los primeros lugares es muy costoso. Entonces, en estos casos sí es recomendable realizar anuncios tipo SEM. ¿Para qué? Para que podamos estar dentro de los primeros lugares. También hay que tomar en cuenta que la publicidad no aparece únicamente dentro de Google, dentro del navegador. También podemos encontrarla en otros formatos. Por ejemplo, acá. Yo puedo ingresar a YouTube y me puedo ir, por ejemplo, en este caso marketing digital, a buscar. Y yo aquí tengo distintos anuncios. Esto también es SEM, es decir, publicidad pagada de mi categoría dentro de otro navegador o dentro de otro buscador, que en este caso es YouTube. YouTube, que es la plataforma de video por excelencia. Entonces, aquí también podemos ver que hay anuncios que están marcados con la palabra anuncio y podemos visitar los sitios de ellos. Entonces, yo tengo esta página acá que ya hemos utilizado previamente y voy a hacer clic en SEOquake para que nosotros podamos ver cómo se estructura. Ya tenemos varias pestañas abiertas. La primera tenemos de imagen serigráfica.
La primera tenemos de imagen serigráfica, en donde nosotros podemos ver que hay elementos que se pueden mejorar. También tenemos la de Novoplast GT en el apartado de serigrafía, que tiene muchos elementos superados. Aún así, todavía se puede mejorar. Y en este ejemplo de mayanboutique.com podemos darnos cuenta y vamos a profundizar en cada uno de estos. La URL es el dominio, es decir, cómo te va a encontrar la gente o bien cómo es que se llama tu sitio web. El canonical nos vamos a dar cuenta que es una descripción o una metadescripción, por así decirlo, de nuestro sitio, y esto obviamente pues hace alusión al proceso de construcción. El título, la metadescripción, que nos damos cuenta que tiene que tener de entre 160 y 300 caracteres para estar en un rango adecuado y por ende superar este elemento. Las palabras clave meta, los encabezados, es decir, los principales títulos con los cuales Google nos puede encontrar. Aquí podemos darnos cuenta que tenemos nuevos productos, moda y estilo de Guatemala, diseños únicos, joyería de plata y jade, entre otros. Entonces, es importante que estos encabezados nunca hagan falta en nuestro sitio. Las imágenes, al momento de que estamos construyendo un sitio web, es importante que no lo construyamos solo por construirlo, porque puede hacer que nosotros utilicemos imágenes tomadas con el celular, pero esta imagen se va a llamar IMG 2020-0920 y una serie de números, pero también el nombre de la imagen y todos los atributos que nosotros le coloquemos también nos van a ayudar en la indexación. Si ustedes se dan cuenta, también tenemos que incorporar bastante texto. Tenemos que ver elementos como marcos, formatos flash, microformatos, esquema, todo el Open Graph, inclusive tarjetas de Twitter que nos direccionen a determinadas redes sociales también. La compatibilidad con dispositivos móviles, porque ahora no puede faltar esto. Sabemos que a nivel global las búsquedas en Internet cada vez son más frecuentes desde un dispositivo móvil, es decir, un celular. Entonces, todo lo que nosotros hagamos tiene que estar orientado a que sea responsive, es decir, que esté adaptado para dispositivos móviles. Tenemos que ver que cumpla también con los robots.txt, con un mapa de sitio, el idioma, todo el tema de construcción, codificación, Google Analytics y Favicon. En la medida que nuestro sitio esté mejor construido, mejor ranking vamos a encontrar en posicionamiento SEO, pero también es importante y de ser necesario que podamos realizar publicidad dentro de los motores de búsqueda, en este caso SEM. A manera de conclusión de esta sección, es importante que nosotros veamos qué es un posicionamiento orgánico y cómo es un posicionamiento pagado. Cada una de estas dos, pues obviamente es diferente y cada una de ellas pues también tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ello, es importante que nosotros veamos todas estas diferencias y los distintos tipos de campañas o lugares en donde podemos colocar publicidad. Mi nombre es Sergio Mazariegos y para mí ha sido un gusto acompañarte en este proceso de aprendizaje. Todo esto llega a ustedes gracias al Ministerio de Economía del Gobierno de Guatemala y al Fondo de Cooperación Internacional para el Desarrollo ICDF Taiwán. Todo esto forma parte del proyecto de fortalecimiento a la MIPYME a través del establecimiento de incubación de emprendimientos en Guatemala.